En las noches de luna llena, cuando la luz plateada cae sobre la tierra y la oscuridad se apodera de los bosques, algo ancestral despierta. Los aldeanos, con los ojos cerrados, intentan ignorar los sonidos, pero en el fondo saben que ahí afuera, entre la maleza, un depredador camina erguido sobre dos patas. El mito de Licaón. La historia más antigua nace en la antigua Grecia. El rey Licaón de Arcadia desafió a los dioses al ofrecer carne humana en sacrificio. Su castigo fue inmediato. Su cuerpo se desgarró, su rostro se alargó y su piel se cubrió de pelaje. Desde entonces, la palabra licantropía quedó marcada en la memoria de la humanidad como sinónimo de maldición eterna. Ritos antiguos. Algunos pueblos creían que podían obtener la fuerza de la bestia mediante rituales oscuros. Se ungían la piel con ungüentos hechos de hierbas, sangre y grasa animal. Bailaban desnudos bajo la luna, esperando sentir cómo la piel se transformaba en la del lobo. Pero los que lo intentaban rara vez volvían a ser los mismos. El terror medieval. En la Edad Media, el miedo a los hombres lobos se expandió como un fuego incontrolable. Aldeas enteras cerraban sus puertas al anochecer. Se decía que los condenados tenían cejas unidas, uñas largas y una mirada que brillaba con un extraño amarillo. Si un niño nacía con deformidades, la comunidad susurraba que era hijo de un hombre lobo. Los juicios de la Inquisición. Entre los siglos XV y XVII, la Inquisición católica cazó no solo a brujas, sino también a hombres lobo. En Alemania, Francia y España, miles fueron acusados. Bajo tortura, confesaban ser bestias nocturnas. Algunos aseguraban que el demonio les había entregado un cinturón mágico que les permitía transformarse cuando lo deseaban. El caso de Gilles Garnier, Francia, 1573. En la región de Dole, Francia, apareció un cazador solitario llamado Gilles Garnier. Se le acusó de devorar niños que desaparecían de los caminos. Testigos afirmaban haberlo visto convertido en un lobo gigante. Fue apresado, juzgado y quemado vivo. Su nombre quedó en la historia como uno de los licántropos más temidos de Europa. El hombre lobo de Bedburg, 1589. En Alemania, un campesino llamado Peter Stube confesó haber asesinado a decenas de personas. Dijo poseer un cinturón mágico que lo transformaba en lobo. Su ejecución fue brutal, descuartizado frente al pueblo. Para los aldeanos, aquello no fue justicia. Fue un intento desesperado de contener el terror. El ganado y los niños desaparecidos. Cada luna llena, aparecían animales destrozados en los campos y niños desaparecían sin explicación. Para los aldeanos, no había duda. El hombre lobo había cazado de nuevo. Algunos intentaban esconderse en sótanos y establos, pero la bestia siempre encontraba su presa. La marca de la bestia. Se decía que los hombres lobo no podían ocultar del todo su naturaleza. Incluso en forma humana, su mirada parecía animal. Sus manos eran ásperas, sus uñas negras y sus dientes demasiado afilados. En algunos lugares, la superstición aseguraba que si alguien nacía en noche de luna llena, estaba condenado a transformarse. La transformación. La piel se desgarraba, los huesos crujían, el rostro se alargaba. Primero venía el dolor, después el hambre, un hambre incontrolable por carne fresca. El hombre desaparecía y la bestia reclamaba lo que era suyo. Armas contra la criatura. Con el paso de los siglos nació una creencia. Solo la plata podía matar a un hombre lobo. Balas bendecidas, dagas consagradas y cruces de plata eran forjadas por herreros desesperados. Pero aún así, enfrentarse a la bestia significaba casi siempre la muerte. El miedo colectivo. Las noches de luna llena eran de silencio absoluto. Las familias rezaban, los animales se escondían y los perros aullaban sin descanso. El miedo era tan fuerte que algunos aldeanos acusaban a inocentes solo por su aspecto,
asegurando que eran licántropos disfrazados. Testimonios de viajeros. Crónicas de viajeros en los Alpes y en los bosques de Europa del Este hablaban de ataques nocturnos. Caravanas enteras desaparecían. Algunos supervivientes decían haber visto figuras humanoides corriendo a 4 patas con una velocidad imposible. El mito se mezclaba con la realidad. El hombre contra la bestia. Los cazadores que se atrevían a enfrentar al hombre lobo lo describían como una batalla desigual. Una criatura de 2 metros, con garras como cuchillas y una fuerza capaz de desgarrar hierro. Incluso con plata, las probabilidades de sobrevivir eran escasas. El eco de la maldición. Con cada generación, el mito se transformaba, pero el miedo nunca desaparecía. Lo que comenzó como un castigo divino se convirtió en una leyenda universal. Desde Grecia hasta Francia, desde España hasta Polonia, la figura del hombre lobo marcaba el límite entre lo humano y lo monstruoso. Así nacieron las historias, alimentadas por sangre, religión y superstición. Pero lo más inquietante no es el pasado. Lo más inquietante es lo que aún está por contar. Los hombres lobo que siguieron apareciendo en tiempos modernos, en bosques de Europa, en América, y quizás mucho más cerca de lo que imaginamos. Los hombres lobo en el siglo XIX. Con la llegada del siglo XIX, el miedo no desapareció. En Francia, pueblos enteros vivieron bajo el terror de ataques nocturnos. El ganado amanecía desgarrado, y viajeros desaparecían sin dejar rastro. Los periódicos hablaban de lobos, pero los aldeanos sabían que era otra cosa, un hombre convertido en bestia. El caso de Polonia. En Polonia, historias de criaturas mitad hombre, mitad lobo, fueron registradas en diarios de viajeros. Algunos hablaban de ver sombras correr a 4 patas con una rapidez inhumana. Lo más aterrador era que esas figuras parecían reconocer a los testigos, como si detrás de los ojos amarillos hubiera un alma humana atrapada. América y los bosques interminables. Las leyendas cruzaron el océano. En Norteamérica, los pueblos nativos narraban historias de guerreros que podían transformarse en lobos. Los skinwalkers entre los navajos eran temidos por su poder oscuro, hombres que vendían su alma para convertirse en animales depredadores. El lobizón en Sudamérica. En Argentina, Paraguay y Brasil, el 7º hijo varón era señalado como el lobizón. Se decía que en noches de luna llena, su cuerpo se torcía y se convertía en una criatura maldita. Incluso hoy, en algunos pueblos, las familias que tienen un 7º hijo buscan el padrinazgo presidencial, un antiguo rito para proteger al niño de la condena. La licantropía clínica. Pero la ciencia también quiso explicar el mito. En el siglo XIX, médicos reportaron casos de licantropía clínica, pacientes convencidos de ser lobos. Aullaban en hospitales, mordían con furia y aseguraban sentir crecerles el pelaje. ¿Era solo un trastorno mental? ¿O una pista de que la maldición tenía raíces más profundas? Avistamientos modernos en Europa. En Inglaterra, a mediados del siglo XX, surgieron reportes de una criatura conocida como el hombre lobo de Cannock Chase. Testigos lo describían con más de 2 metros, pelaje oscuro y ojos brillantes. Lo vieron corriendo erguido en medio de la noche, desapareciendo entre la niebla. La bestia de Bray Road. EEU, 1989. En Wisconsin, Estados Unidos, conductores aterrados afirmaban haber visto una figura humanoide con hocico de lobo y garras enormes en la carretera Bray Road. Se arrojaba contra los coches, corría a 4 patas y luego desaparecía en el bosque. Hasta hoy, los avistamientos continúan. Hombres lobo en la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los bosques de Europa del Este, soldados alemanes y soviéticos contaron historias estremecedoras. Patrullas enteras desaparecieron en la noche. Algunos supervivientes juraron que no fueron emboscadas, sino ataques de algo más grande que un hombre, más salvaje que un lobo. Pactos oscuros y satanismo. En ciertas regiones de Europa,
la figura del hombre lobo se ligó al satanismo. Rituales de medianoche, pieles de lobo cubriendo cuerpos humanos, sangre mezclada con vino. Los participantes decían obtener fuerza sobrehumana, pero el precio era alto: perder para siempre la humanidad. El hombre lobo en la cultura popular. En 1941, Hollywood estrenó The Wolf Man. Desde entonces, el mito se volvió parte de la cultura global. Pero mientras las películas poblaban las salas de cine, los avistamientos reales también se multiplicaban. Era como si las historias en pantalla despertaran las sombras que acechaban en el mundo real. Testimonios recientes. En 2015, decenas de personas aseguraron haber visto a un hombre lobo en Cannock Chase, Inglaterra. En Latinoamérica, campesinos aún cuentan historias de lobisones persiguiendo a viajeros solitarios. Y en Internet, foros se llenan de relatos de encuentros con criaturas humanoides en bosques y carreteras. La ciencia contra la superstición. Los científicos insisten en que todo es mito, enfermedad o sugestión colectiva. Pero, ¿cómo explicar los testimonios de soldados, campesinos y conductores que nunca se conocieron entre sí, pero describen lo mismo? Un ser mitad hombre, mitad lobo, que caza bajo la luna llena. El miedo universal. El hombre lobo existe en casi todas las culturas, desde los werewolves europeos hasta los nahuales de México y los rakshasa de la India. Tal vez no sea solo una invención, sino un miedo ancestral, compartido por la humanidad desde tiempos inmemoriales. La maldición en el siglo XXI. Hoy, en pleno siglo XXI, aún se escuchan aullidos en bosques donde no hay lobos. Cámaras de seguridad captan sombras extrañas. Excursionistas cuentan haber sentido que alguien los seguía entre los árboles, y siempre en noches de luna llena. El secreto de la sangre. Algunos investigadores del ocultismo sostienen que la maldición del hombre lobo está ligada a la sangre, que no es un mito, sino una infección espiritual que se transmite de generación en generación, una herida invisible que despierta bajo la luna. Así que la próxima vez que escuches un aullido lejano, pregúntate, ¿será un simple lobo? ¿O acaso el eco de una maldición que nunca murió y que esta misma noche podría estar acechándote a ti? Para que no te pierdas ningún contenido, dale like y suscríbete.